¿Sabías que España perdió casi todo el oro que extrajo del Nuevo Mundo? Y no por guerras, sino por traición interna. Imagina esto: Aner es el imperio más poderoso de la Tierra. Controlas medio planeta. Tus galeones transportan toneladas de oro y plata cada año. Eres invencible, Anne. Y aún así, terminas en bancarrota. No una vez, sino 3 veces. ¿Cómo es posible? Esta es la historia de la Mayo. Traición económica de la historia. Una conspiración financiera que destruyó un imperio desde adentro. Y nadie lo vio venir. 1492, Cristóbal Colón llega a América. Lo que nadie sabe es que acaba de abrir la mayor mina de oro de la historia humana. Durante los siguientes 200 años, España extraerá del Nuevo Mundo una cantidad de metales preciosos que supera todo lo que Europa había visto en 1000 años. Hablamos de 180 toneladas de oro puro, 16.000 toneladas de plata, cifras que hoy equivaldrían a más de $1 billón. Cada año, flotas enteras de galeones llegaban al puerto de Sevilla cargadas hasta el tope. Los marineros descargaban cofres, barriles y lingotes que brillaban bajo el sol andaluz. Era un río interminable de riqueza. Las calles de Sevilla olían a especias, a aventura, a poder absoluto. España se había convertido en el banco del mundo. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España, gobernaba territorios donde nunca se ponía el sol. Desde Flandes hasta Filipinas, desde México hasta el norte de África. Su imperio abarcaba 4 continentes. El oro americano financiaba ejércitos de 30.000 hombres, catedrales monumentales y palacios impresionantes. España era invencible. Las cortes europeas miraban con envidia y terror. Nadie podía competir con el poder español. No, eso parecía. Pero había un problema que nadie quería ver. España no producía nada. Mientras el oro entraba a raudales por Sevilla, la economía española se hundía en un sueño peligroso. ¿Para qué fabricar telas si podemos comprarlas con oro? ¿Para qué cultivar trigo si podemos importarlo? La industria española se paralizó. Los artesanos cerraron talleres porque no podían competir con productos extranjeros más baratos. Los campesinos abandonaron los campos. Las fábricas textiles quebraron una tras otra. Todo el país vivía de un solo recurso, el metal americano. Era como una droga adictiva y mortal. Los economistas de la época ya advertían del peligro, pero nadie escuchaba. ¿Por qué preocuparse cuando los galeones seguían llegando? Y mientras España dormía, otros despertaban. Los banqueros europeos observaban, calculaban, sonreían, especialmente 2 grupos: los Fugger de Alemania y los genoveses de Italia. Los Fugger eran la familia más rica de Europa. Habían financiado la elección de Carlos V como emperador. Le prestaron 850.000 florines para sobornar a los príncipes electores alemanes. Carlos ganó la corona, pero ese préstamo fue solo el principio. Estas familias no eran simples prestamistas, eran depredadores financieros, maestros de la manipulación económica, y acababan de encontrar a su presa perfecta en un imperio rico en oro, pero ingenuo en economía. Carlos V necesitaba dinero constantemente. Sus guerras eran interminables. Contra Francia, contra los turcos otomanos, contra los protestantes alemanes. Cada campaña costaba millones. Un ejército en Flandes requería 500.000 ducados mensuales solo en salarios. Pero el oro de América llegaba solo una vez al año. Las guerras no esperaban. Los soldados querían su paga o se amotinaban. Entonces los Fugger le ofrecieron una solución a Majestad. Le prestamos ahora. Usted nos paga cuando llegue el oro. Carlos aceptó y firmó. Y cayó en la trampa, porque esos préstamos
No eran favores, eran contratos diseñados para esclavizar. Los intereses llegaban al 40% anual. Imagina pedir prestados 100.000 ducados y tener que devolver 140.000 al año siguiente. Cada préstamo generaba una deuda que crecía como un cáncer financiero. Los Fugger eran pacientes. Sabían que el tiempo jugaba a su favor, pero aquí viene la traición real. Los banqueros no se conformaron con prestar dinero. Fueron más inteligentes. Exigieron garantías sobre sus préstamos. Y España, desesperada, les dio algo que nunca debió entregar. Les entregó el control directo sobre los cargamentos de oro americano. El oro ni siquiera tocaba las arcas españolas. Los galeones llegaban a Sevilla después de meses de travesía peligrosa. Pero antes de que un solo lingote entrara al tesoro real, los agentes de los Fugger y los genoveses estaban en el puerto con documentos firmados por el propio rey, con derechos legales sobre el cargamento completo. Tomaban el oro directamente de los barcos y lo enviaban a sus bancos en Génova, Amberes y Augsburgo. El oro español nunca llegaba a España. España había entregado las llaves de su propia riqueza. El imperio más poderoso del mundo trabajaba como empleado de banqueros extranjeros. Y lo peor, el gasto seguía creciendo. Felipe II, hijo de Carlos, heredó el trono en 1556. Heredó un imperio gigantesco, pero también una deuda monstruosa de 36 millones de ducados. Felipe trabajaba 16 horas diarias revisando documentos, pero ni su dedicación podía salvar las finanzas del imperio. Mantenía ejércitos permanentes en Flandes, construyó el Escorial, que costó 6 millones de ducados, preparó la Armada Invencible con 130 barcos, gastando 10 millones en un proyecto que terminó en desastre. La corrupción interna era brutal. Funcionarios robaban sin vergüenza, nobles vivían en lujos obscenos, mientras el pueblo moría de hambre. El oro que llegaba se evaporaba en semanas. España era un colador, recibía fortunas y las perdía al instante. 1557, Felipe II anuncia que España suspende todos los pagos en bancarrota en la primera. Los banqueros entran en pánico. Las bolsas europeas se desploman, pero los grandes banqueros renegocian. Perdonan parte de la deuda a cambio de más control sobre las finanzas españolas. España respira por poco tiempo. 1575. Segunda bancarrota, peor que la anterior. Los soldados españoles en Flandes no reciben paga durante 6 meses. Están desesperados y furiosos. Se amotinan y desatan el saqueo de Amberes. Durante 3 días, del 4 al 7 de noviembre de 1576, violan, matan y saquean la ciudad más rica del norte. Mueren 8.000 personas. Europa se horroriza, pero Felipe sigue adelante. Sigue gastando, sigue pidiendo prestado. 1596, Torchera bancarrota. La peor de todas. España debe tanto que toda la producción de oro de los próximos 5 años ya está entregada a los banqueros. 5 años vendidos por adelantado. El imperio que conquistó medio mundo no controla su propio dinero. Los banqueros genoveses son los verdaderos amos del oro español. Felipe II muere en 1598, después de 42 años en el trono. Muere consumido por la gota y el dolor. Deja un imperio quebrado, una economía destrozada y una sociedad sin esperanza. España recibió más riqueza que cualquier nación en la historia y terminó siendo una de las más pobres de Europa. ¿Qué pasó? ¿Cómo un imperio tan poderoso colapsó tan rápido? La respuesta es brutal. España fue traicionada por su propia codicia y por la astucia de quienes sabían jugar el juego del dinero. Los reyes españoles pensaron que el oro era poder, se equivocaron. El oro era papel brillante si no se invertía correctamente, si no se construía industria, si no se protegía la economía interna. Mientras España gastaba en guerras religiosas y palacios, países como Inglaterra y Holanda
Invertían en comercio, innovación y exploración, crearon bancos modernos, desarrollaron manufacturas, construyeron flotas mercantes, y cuando el oro español dejó de fluir, estos países ya eran potencias económicas reales. España solo tenía deudas y recuerdos de grandeza. La traición no fue solo de banqueros extranjeros, fue también de una clase dirigente corrupta que prefirió el lujo al bienestar del pueblo. Fue de un sistema económico medieval en un mundo que se modernizaba. Fue de la arrogancia de creer que la riqueza es eterna. El oro americano no salvó a España, la condenó, la hizo perezosa, dependiente y vulnerable. Y cuando los tiburones financieros olieron sangre, devoraron el imperio desde adentro. Esta es la lección más dura de la historia. Puedes tener todo el oro del mundo y aún así perderlo todo. España conquistó continentes, pero perdió su alma económica. Dominó océanos, pero se ahogó en deudas. Fue el imperio más grande de su época y terminó como advertencia para el futuro. La verdadera riqueza nunca está en lo que tienes, sino en lo que construyes, en cómo lo proteges y en quién confías. España confió en las personas equivocadas. Si esta historia te impactó, si quieres conocer más secretos económicos que cambiaron la historia, suscríbete. Ahora, cada semana revelaremos traiciones y verdades ocultas que las escuelas nunca te enseñaron. Porque la historia real no está en los libros de texto, está en las sombras donde se movía el dinero. Dale like si crees que esta historia necesita ser contada. Comparte este video y nos vemos en el próximo capítulo, donde la traición es aún más oscura.